Bienvenidos al curso de Reducción del Riesgo de Desastre en las Américas y el Caribe, dictado por la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, a través de la Academia Virtual de la Organización de Bomberos Americanos. En esta segunda lección, hablaremos sobre género e inclusión en la reducción del riesgo de desastres. En esta lección, usted ampliará sus conocimientos en lo que respecta a los conceptos o terminología básica sobre género y el concepto de inclusión en la reducción del riesgo de desastres, la identificación de las normas mínimas relativas a la protección, género e inclusión en situaciones de emergencia, y muy importante, el compromiso del marco de Sendai y la Agenda 2030 con la equidad de género y la inclusión. Al final de la lección, se ha diseñado un ejercicio práctico y una breve evaluación con el propósito de que usted refuerce todo lo que ha aprendido. En esta primera sección sobre género y reducción de riesgo de desastres, usted se adentrará en los conceptos de género, vulnerabilidad, igualdad y discapacidad. El término género alude a los roles, a los comportamientos, las actividades y los atributos que una sociedad en un tiempo dado estima apropiado para los hombres y las mujeres. Esta es la razón por la cual se afirma que es socialmente construido. El género marca lo que se espera, lo que se permite y aquello que se valora en una mujer o en un hombre, en una niña o un niño, en el contexto de una sociedad determinada. En la mayoría de las sociedades existen diferencias y desigualdades entre mujeres y hombres en relación a las responsabilidades asignadas socialmente a unas y a otros, a las actividades realizadas, el acceso y el control de los recursos, así como a las oportunidades en la toma de decisiones. Respecto a la relación entre el concepto de género y la reducción del riesgo de desastres, es importante precisar que las amenazas naturales son neutrales al género. Sin embargo, los impactos de un evento natural no lo son. Mujeres y hombres, niñas y niños enfrentan diferentes niveles de exposición y vulnerabilidad a las amenazas naturales. Y esto se debe en gran medida a las relaciones de género y a los patrones de discriminación que existan en la sociedad. Y es en este contexto donde se dan impactos diferenciados en asuntos básicos como la salud, la educación y la tenencia de los bienes. Sobre la economía, por ejemplo, el empleo, los bienes, los salarios, el consumo. Y sobre la capacidad de opinar y decidir, por ejemplo, el matrimonio infantil, la violencia de género, mujeres como agentes de cambio. Las mujeres se ven afectadas de manera desproporcionada por los desastres en varios indicadores sociales, incluyendo la esperanza de vida, el desempleo, el reingreso a la fuerza laboral y las pérdidas relativas de bienes. La violencia de género, por ejemplo, es una manifestación de la desigualdad sistemática entre hombres y mujeres que se agrava durante las emergencias. De allí que sea necesario tomar medidas específicas para reducir el riesgo de violencia por motivos de género en los centros de evacuación. Concretamente, se deberían instalar lugares o divisiones que mantengan la privacidad, brindar instalaciones sanitarias distintas para mujeres y hombres. En este punto se detallan varios factores sociales que pueden aumentar o disminuir el riesgo y la capacidad de ser resilientes tanto para las mujeres como para los hombres
especialmente en el contexto de un desastre. Por ejemplo, la división del trabajo en relación con la actividad y el lugar, la modalidad laboral, sector formal o informal, los patrones de movilidad, tienen que ver con la vestimenta y las normas de comportamiento, así como los factores del desarrollo humano que incluyen patrones de nutrición y alimentación, así como el nivel educativo y el acceso a la salud. También la provisión de socorro y refugio, que está relacionado con los alimentos y la seguridad personal. Además de eso, las habilidades de supervivencia son esenciales aquí. El acceso y el alcance a la información para la toma de decisiones. El acceso a recursos, como por ejemplo ayudas de emergencia, préstamos bancarios, seguros, financiamiento. También aquí es importante el acceso a la protección legal, en términos, por ejemplo, de herencias y derechos a la tierra. También la influencia en los procesos de toma de decisiones marca un elemento fundamental dentro de lo que estamos planteando. Así como la participación en esa toma de decisiones y la manera en cómo esto se implementa en la realidad. Desde una perspectiva de igualdad, se asume que todas las personas se benefician de idéntico apoyo por parte de la sociedad o el Estado. Sin embargo, distintas personas podrían necesitar apoyo y enfoques diferentes para disfrutar del acceso en igualdad de condiciones, a la asistencia y a participar en la toma de decisiones que les conciernen. Mediante la adaptación de la labor humanitaria a las necesidades y al contexto específico de las personas afectadas, se puede lograr entonces un trato más equitativo. La igualdad de género se refiere a cómo todos estos aspectos determinan la forma en que hombres y mujeres se relacionan entre sí y las diferencias de poder resultantes entre ellos. Como se aprecia en la imagen, mientras que la igualdad se centra en crear la misma línea de partida para todas y todos, la equidad busca ir más allá, brindando a todos la gama completa de oportunidades y beneficios para que unas y otras puedan lograr las mismas metas. En los últimos tiempos, la información y los datos disponibles sobre situaciones de crisis revelan que las personas con discapacidad tienen más probabilidades de quedarse atrás o ser totalmente abandonadas durante una evacuación en caso de desastre o conflicto, debido a la falta de preparación y planificación, así como a la falta de acceso a las instalaciones y los servicios, al igual que los sistemas de transporte. El terremoto ocurrido en Haití en enero de 2010 y otras situaciones de emergencia recientes, por ejemplo, han puesto especialmente de manifiesto las dificultades que afrontan las personas con discapacidad en situaciones de emergencia. En Haití, se calcula que aproximadamente 200.000 personas vivirán con discapacidad a largo plazo, como consecuencia de los daños sufridos. Para garantizar la igualdad y los derechos humanos para hombres y mujeres, resulta esencial incorporar la discapacidad en las actividades de preparación y respuesta en situaciones de emergencia. En esta sección se abordarán las normas mínimas relacionadas con la protección, el género y la inclusión en situaciones de emergencia. Las situaciones de emergencia tienden a exacerbar las desigualdades existentes en materia de género, así como la incidencia de la violencia sexual y por motivos de género, la violencia contra los niños y el tráfico de personas.
Todos estos suelen agudizarse antes y durante las emergencias. El sexo, la identidad de género, además de otros factores tales como la edad, la discapacidad, la orientación sexual, el estado de salud, incluida la seropositividad y otras enfermedades crónicas, la condición social, la condición jurídica o la condición de inmigración, la etnicidad, el credo, la nacionalidad o la falta de esta determinarán el grado de vulnerabilidad de una persona, al igual que la forma en la cual se verá afectada por situaciones de crisis o emergencias y su capacidad para reaccionar y recuperarse a raíz de estas. Las siguientes normas mínimas han sido concebidas de manera que puedan ser aplicadas en cualquier contexto de emergencia, incluyendo desastres y conflictos. Estas son: la primera está relacionada con la salud en situaciones de emergencia. La segunda está relacionada con el agua, el saneamiento y la higiene. La tercera con la seguridad alimentaria. La cuarta con las intervenciones basadas en transferencias monetarias. La quinta con los medios de vida. La sexta con los suministros no alimentarios. La séptima con el alojamiento provisional y de emergencia, y la octava con la reducción del riesgo de desastres. Las normas mínimas enumeradas anteriormente guardan relación con los 4 temas de atención prioritaria a tener en cuenta en las emergencias, a saber, la dignidad, el acceso, la participación y la seguridad. En la perspectiva de diseñar una intervención óptima, el primer paso para el establecimiento de programas de emergencia inclusivos que otorguen protección reside entonces en determinar los miembros y sectores de la comunidad que se han visto afectados, al igual que saber de qué manera han sido afectados. Es necesario realizar un análisis sobre el género y la diversidad que permita comprender los riesgos, las necesidades y las preocupaciones específicas de las personas y de los grupos que sean objeto de atención. En cuanto a garantizar la dignidad, es central tener en cuenta los siguientes aspectos descritos en la gráfica. El primero tiene que ver con que los sistemas de evacuación deben ser inclusivos y adecuados desde el punto de vista cultural. El otro punto está relacionado con la existencia mínima de condiciones de privacidad y seguridad en los centros de evacuación o alojamiento provisional y de emergencia. Lo tercero es que debe existir una inclusión respetuosa a quienes cuidan de los adultos mayores y de las personas con discapacidad, así como debe tenerse una gran sensibilidad y respeto por los temas de género e inclusión por parte de voluntarios y miembros del personal que participan en estas actividades de reducción del riesgo de desastre. Respecto al tema de acceso en situaciones de emergencia, es importante considerar especialmente lo siguiente. Primero, debe haber una eliminación de obstáculos para garantizar la participación de todas las personas en la reducción del riesgo de desastre. Además, se debe brindar servicios a las personas migrantes únicamente en función de las necesidades e independientemente de su condición jurídica, sin exponerlos a mayor riesgo. También se debe brindar de manera oportuna la información necesaria que permita reaccionar adecuadamente en caso de desastre, integrando todo esto a los planes de contingencia y emergencia. Así como usar la tecnología de comunicación puestas de manera accesible y que abarque todos los temas en pie de igualdad a personas con diversa identidad de género, edad, discapacidad y cualquier tipo de antecedente. En relación a la participación individual y de la comunidad, se recomienda prestar especial atención a los siguientes aspectos.
Debe fomentarse una concienciación acerca de los derechos existentes de mujeres, niños, personas en situación de discapacidad, adultos mayores, minorías sexuales, migrantes, refugiados y otras minorías, con la finalidad de que puedan participar en las actividades y en los programas que desarrollen en temas relacionados con la reducción del riesgo de desastre. De la misma manera, es importante facilitar la representación proporcional de las mujeres, las personas en situación de discapacidad, grupos marginados, en la toma de decisiones que se desarrollen alrededor de actividades o en el marco de actividades comunitarias para la reducción del riesgo de desastre. Y algo fundamental también es que se debe fortalecer la cooperación, las alianzas con organizaciones locales de mujeres y otro tipo de grupos, tales como jóvenes, minorías sexuales y de género, así como personas en situación de discapacidad, involucrando también a los migrantes, entre otros. También es importante tomar medidas especiales para que las personas, a través de los procesos de formación, puedan capacitarse para lograr empleos, desarrollar servicios voluntarios, pero que todo esto lo hagan en pie de igualdad y de equidad. En cuanto a garantizar la seguridad, es importante tener en cuenta las siguientes consideraciones. Lo primero es necesario garantizar la participación de todas las personas con diversa identidad de género, edad, discapacidad y antecedentes. Para esto es necesario también evaluar las condiciones de seguridad y acceso a los centros y a las unidades colectivas que puedan prestar el servicio provisional y de emergencia. También todos los centros de evacuación o de albergue deben garantizar seguridad, deben ser accesibles y obviamente de fácil evacuación, integrando precisamente a las personas con diversa identidad de género, edad, discapacidad y antecedentes para que de alguna manera también sientan seguridad. Es importante identificar cualquier norma discriminatoria por motivos sociales o de género, en particular aquellas relacionadas con los estereotipos negativos ante la discapacidad, para colocarlo como una regla general. Además, se debe adoptar medidas específicas con miras a la reducción del riesgo de la violencia sexual, que por lo general se presenta en la mayoría de casos, en muchos casos, en estos albergues temporales, y por motivos de género y de violencia contra niños. En esta sección se ofrece un acercamiento a los temas de inclusión y género dentro del marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres 2015-2030 y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres está comprometido con un enfoque incluyente de toda la sociedad en beneficio de la reducción de los riesgos. Reconoce tanto las vulnerabilidades específicas que enfrentan las mujeres en los desastres debido a la desigualdad que existe en todas las sociedades, al tiempo que reconoce el papel indispensable de las mujeres en los esfuerzos para la reducción del riesgo. El marco de Sendai, como lo ven en la gráfica, enfatiza que un enfoque de género equitativo y universalmente accesible es vital y aboga por la movilización del liderazgo de las mujeres en la construcción de resiliencia ante los desastres. En esta dirección, el marco de Sendai promueve la inclusión de la perspectiva de género en las acciones de prevención, manejo y respuesta ante los desastres, en la importancia de que la reducción del riesgo debe estar centrada en el bienestar de las personas, en que los datos recolectados y analizados estén debidamente desglosados por sexo,
que todo ese proceso de reducción del riesgo, el manejo del desastre y la resiliencia esté comprometido con otorgar mayor poder a las mujeres, empoderar a las mujeres, al igual que dar voz a las poblaciones más vulnerables, aspectos que están ligados también a materializar la equidad de género como un factor importante. A continuación, te invitamos a ver el siguiente video que trata de la inclusión en la reducción del riesgo de desastres. Lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres forma parte integral de cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Garantizar el respeto de los derechos de las mujeres y las niñas por medio de todos estos objetivos es la única vía para obtener justicia, lograr la inclusión, conseguir economías que beneficien a todas las personas y cuidar nuestro ambiente, ahora y en las generaciones venideras. A continuación, los invitamos a ver el video Género e Inclusión en la Agenda de Desarrollo 2030 que hace referencia al objetivo número 5. Agenda 2030. 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para transformar nuestro mundo. ODS 5. Igualdad de género. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Mujeres y niñas sufren sistemáticamente discriminación y desigualdad en todo el mundo. 1 de cada 3 mujeres ha sufrido algún tipo de violencia. En el ámbito doméstico, dedicamos 3 veces más de tiempo a las tareas del hogar. En el laboral, nos topamos con la brecha salarial y los techos de cristal. En el institucional, ocupamos menos de 1/3 de los puestos. 37.000 niñas al día se ven obligadas a contraer matrimonio. La Agenda 2030 recoge las cuestiones de igualdad de manera transversal, porque la desigualdad se da en todas las facetas de la vida. La Agenda 2030 incide en la eliminación de todas las formas de violencia machista, incluidas la trata, la explotación sexual, el matrimonio infantil y la mutilación genital femenina. Los cuidados y el trabajo doméstico no remunerado, promoviendo la corresponsabilidad, el acceso universal a la salud sexual y reproductiva, la igualdad de derechos a los recursos económicos, a la propiedad, al control de la tierra y otros tipos de bienes, a los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales. La participación plena y efectiva en todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública. Políticas y leyes que promuevan el empoderamiento de las niñas y las mujeres a todos los niveles. La igualdad de género es un derecho humano fundamental, indispensable para la sostenibilidad del planeta. Somos la mitad de la población y tenemos que contar como tal. ¿Nos ponemos a ello? Para que puedan colocar en práctica los aprendizajes de esta lección, los motivamos a que realicen el siguiente ejercicio práctico y puedan reflexionar al respecto. A raíz de las inundaciones y sequías que vive año a año una región del altiplano boliviano, una comunidad campesina ha decidido recuperar algunas técnicas ancestrales indígenas para hacerle frente a estos dos fenómenos, a través
de la construcción de canales y barreras de tierra intercalados entre sí, con el fin de protegerse de las inundaciones, almacenar el agua en épocas de invierno y aprovecharla en la temporada de sequía para cultivar. Diversas organizaciones locales, nacionales e internacionales han mostrado un decidido interés en financiar y apoyar esta iniciativa comunitaria. El porcentaje de mujeres y niñas en esta comunidad suma un 70% en comparación con un 30% de hombres. Para que este proyecto sea exitoso y sostenible en el tiempo, ¿qué acciones recomendaría para lograr que se integrara el género y la inclusión como parte del proceso de reducción del riesgo de desastres en esta comunidad? Los motivamos a continuación para que puedan poner a prueba sus conocimientos realizando esta evaluación parcial. Vaya a la plataforma virtual y responda las siguientes preguntas. Los esperamos en la siguiente lección, donde encontrarás nuevos aprendizajes. Muchas gracias por la atención.